El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Antes de entregar la palabra al señor secretario, le quiero avisar a los señores diputados que voy a tener que ausentar, que es un proyecto de leña en la Comisión de Energía. Voy a tener que ir a defender unas indicaciones de un proyecto de mi autoría, así que va a estar presidiendo el resto de la sesión el diputado Matías Walker. Señor secretario, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante los cuales hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. Y urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. También hemos tenido oficios de la corporación mediante los cuales se accedió a solicitudes de esta comisión en orden a refundir y tratar conjuntamente los siguientes proyectos de reforma constitucional iniciados en moción y en primer trámite constitucional: el que modifica la Carta Fundamental para establecer que aquellos pensionados que hayan ejercido el derecho de anticipo consagrado en la ley número 21.330, una vez que hayan pagado el total de las sumas que le hayan adelantado, volverán a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora, boletín 14.235, y el que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación del pago anticipado de rentas vitalicias y su restitución correspondiente al boletín número 14.263-07, que está en tabla este proyecto refundido en esta sesión. También se autorizó refundir el proyecto que modifica el Código Penal para agravar e incrementar las penas de los delitos toda vez que sean cometidos contra niños o estos se encuentren entre los afectados por el delito y sus circunstancias, y el que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas, que indica que está en tabla en la sesión de mañana este refundido. También se recibió mociones, la que prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de territorios que, de acuerdo con las normas e instrumentos del derecho internacional, sean considerados como asentamientos ilegales en territorios ocupados, y sanciona su infracción como delito de contrabando. El que modifica la Carta Fundamental para suspender por el plazo de un año la aplicación del impuesto específico a las gasolinas, automotrices y petróleo diésel establecido en la ley 18.502, y el que modifica la Carta Fundamental para habilitar el retiro parcial de fondos previsionales por parte de los afiliados activos con los límites y en las condiciones que indica. Comunicación del señor ministro de Trabajo y Previsión Social, quien ha sido invitado para esta sesión, se excusa por estar hoy día en el Senado a las mismas horas. Se han confirmado los siguientes invitados: la señora Paula Benavides, experta en pensiones y economista; el señor Carlos Pavés, ex superintendente de Valores y Seguros; el señor Hugo Cifuentes, profesor de Derecho de Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile; la acompaña el señor Roberto Ríos Osa, director del Centro de Riesgos y Seguros de la Universidad Católica de Chile. También confirmó su asistencia y se encuentra presente la presidenta de la Asociación de Pensionados de Renta Vitalicia, la señora Evelyn Urrutia. También se recibió un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que será remitido vía correo electrónico a todos los y las integrantes de esta comisión, mediante el cual se responde consulta en sentido de por qué no se ha procedido a la reapertura de la cárcel de la comuna de Río Bueno, inmueble que recibió inversión pública en su infraestructura. Al mismo modo, se informa el cronograma y plan de retorno a dicho recinto penitenciario de los funcionarios internos que corresponden a la mencionada cárcel, que actualmente se encuentran en el recinto penitenciario de la ciudad de Valdivia, y esto se hará llegar por correo electrónico al señor presidente. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta las señoras y señores diputados que están presentes de forma presencial y telemática. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Muy bien. Vamos entonces en esta sesión a continuar con la tramitación del proyecto de reforma constitucional refundido que modifica la Carta Fundamental para establecer que aquellos pensionados que hayan ejercido el derecho de anticipo consagrado en la ley número 21.330, una vez que hayan pagado el total de las sumas que se le hayan adelantado, vuelvan a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora, boletines número 14.235-7 y 14.263-7.
Bueno, las invitadas e invitados ya han sido mencionados por el señor secretario de esta comisión, don Patricio Velázquez, así que vamos a dar rápidamente entonces lugar a las exposiciones. En primer lugar, tenemos a la señora Paula Benavides, que es experta en pensiones, economista. Entiendo que usted va a hacer una exposición acompañada también por el profesor Hugo Cifuentes, por don Roberto Ríos, pero le doy la palabra para que usted ordene su presentación como le parezca. Así que adelante, Paula, muy bienvenida, muchas gracias. Gracias, presidente. Muy buenas tardes y por su intermedio extiendo el saludo a todas las diputadas y diputados de la comisión y a quienes participan de esta sesión. Bueno, yo efectivamente tengo preparada una presentación. Entiendo que el profesor Cifuentes tiene preparada otra en conjunto con el profesor Ríos. Entonces, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, está habilitado. Está habilitado para que pueda compartir. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Por favor, gracias. Paula, adelante, se ve perfecto la presentación. Muchas gracias, presidente. Es muy breve la presentación, son 8 láminas para abordar la materia por la cual fuimos invitados, ¿verdad? Las dos mociones 14.235 y 14.263 refundidas. Voy a tocar 3 temas básicamente. Primero, una breve introducción respecto del rol que tienen las rentas vitalicias en el sistema de pensiones y los desafíos también. Luego me voy a referir a las mociones y quizás algunas aristas o aspectos que es conveniente que se evalúen y cerrar brevemente con algunas consideraciones finales. Primero, respecto de las rentas vitalicias, mencionar que es una modalidad, ¿verdad?, de pensión que hoy día existe en nuestro sistema, que se contrata con las compañías de seguro de vida y lo que hace es otorgar una renta mensual que está fija en UF desde que se suscribe ese contrato en el caso de las rentas vitalicias inmediatas o a partir de un periodo posterior establecido en el caso de las rentas vitalicias diferidas, por ejemplo, 3 años después. Y es para toda la vida del afiliado y una vez que éste fallece también corresponde para sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia, ¿verdad?, la viuda o los hijos cumpliendo ciertos requisitos establecidos en la ley. Las rentas vitalicias lo que hacen, a diferencia, por ejemplo, del retiro programado, son 2 cosas importantes. Cubren el riesgo de reinversión, porque tengo este monto fijo, entonces no depende de cuánto rentaron después mis fondos, y también cubren el riesgo de longevidad, porque están definidas con una duración para toda la vida del afiliado. Y este tipo de instrumentos existe en muchos sistemas de pensiones que tienen planes de contribución definida, sean voluntarios en algunos países, cuasi obligatorios, por ejemplo, como hay esquemas ocupacionales en muchos países europeos, o en forma obligatoria y con mayor o menor peso. Sin duda, en el caso chileno es un extremo, ¿verdad?, donde es el único esquema que tenemos. Pero el rol que tienen estos instrumentos, donde existen, ¿verdad?, se origina en que es necesario que contemos con protección contra el riesgo de longevidad durante la jubilación. Y desde mi mirada, al menos en Chile, aunque necesitamos una reforma estructural profunda del sistema de pensiones, debate que excede lo que estamos hablando, ¿verdad?, pero en cualquier contexto las rentas vitalicias debieran cumplir a futuro algún rol en el espacio que se defina, ¿verdad?, democráticamente, que exista de contribución definida, sea voluntario, sea obligatorio, más grande o más chico, sea cual sea, hay un rol que cumplir ahí en el sentido de dar protección al riesgo de longevidad, y se suele dar así en la gran mayoría de los países. Por cierto, también reconociendo que son instrumentos que tienen problemas, muchas veces desafíos, que hay ámbitos de su funcionamiento que tienen que revisarse y las rentas vitalicias no están exentas de eso. ¿Cuál es la situación hoy día, verdad? Tenemos, en términos del número de pensiones que se están pagando, a abril del 2021, tenemos en renta vitalicia 653.000 pensionados. En retiro programado, que es la otra modalidad, ¿verdad?, más significativa, tenemos 732.000. Entonces tenemos cerca de la mitad de todos los pensionados que tenemos en el país hoy día tienen una renta vitalicia. Y esto ocurre ya sea en vejez anticipada mayoritariamente, pero también pensionados de invalidez y de sobrevivencia. Entonces, el funcionamiento de la renta vitalicia es importante para un número muy relevante de nuestros pensionados, casi la mitad de ellos.
¿Qué es lo que ha venido pasando con las rentas vitalicias? Y con esto voy a ir cerrando el contexto. En los últimos meses, creo que es importante tenerlo presente. Primero aquí el número de nuevos pensionados. En azul tengo a las mujeres y podemos ver que desde el comienzo de la pandemia ha habido una caída importante en el número de nuevos pensionados de mujeres. Si en promedio se pensionaban en Chile del orden de 6.000 mujeres, ahora estamos por debajo de las 4.000. Entonces, en el contexto de mucha incertidumbre que tenemos, hay muchas personas que están postergando su decisión de jubilarse y que van a llegar un poco más adelante, ¿verdad?, en el momento que sea oportuno a hacerlo. Y en el caso de los hombres, que es esta línea, el promedio de hombres estaba del orden de 4.000, también sufrió una baja, pero se ha recuperado. Entonces, lo que es importante aquí mirar es que si en el año 2018 teníamos mensualmente cerca de 10.400 pensionados, en el año 2019 10.600 pensionados, nuevos pensionados, hemos tenido una baja importante a cerca de 8.500 en promedio en el año 2020 y en promedio en los meses que van de este año son del orden de 8.000. O sea, hay muchas personas que están postergando o que no se están pudiendo pensionar. ¿Y qué pasa con las modalidades de pensión? En este gráfico muestro lo que ha pasado con retiro programado dentro de quienes pueden elegir, porque no todas las personas que llegan a pensionarse pueden seleccionar modalidad. Hay que cumplir requisitos y para poder optar entre retiro programado y renta vitalicia hay que poder autofinanciar al menos una pensión básica solidaria. Los que están de ahí para abajo no tienen opción. Ahora, dentro de los que pueden elegir, que es más o menos en torno al 30%, ha venido aumentando significativamente desde mediados del año 2019 la proporción de personas que toman retiro programado. Y está más del 80%. ¿Y qué ha pasado con las rentas vitalicias? Bueno, en esta línea gris tenemos la renta temporal, que tiene renta vitalicia diferida, que era del orden de 40% y hoy día está bajo el 10%, y en la línea amarilla tenemos la renta vitalicia inmediata, pura, que era superior al 20%, llegando al 30%, y hoy día también está por debajo del 10%. Entonces, en los últimos meses, y en particular desde 2020, la proporción de personas que está seleccionando la modalidad de rentas vitalicias ha caído muy fuertemente en desmedro del retiro programado. Ese es un contexto que creo que es importante tener a la vista con la discusión posterior. Hay diferentes razones, tiene que ver con las tasas de interés, tiene que ver con cambios también que se han legislado en la forma en que opera el pilar solidario. Podemos conversarlo después si es de su interés. Paso ahora a las mociones. En la ley 21.330, ¿verdad?, del tercer retiro se estableció que los pensionados y beneficiarios de renta vitalicia podían adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por el 10% del valor de la reserva técnica con un tope de 150 UF, y que ese retiro efectuado se imputaría al monto de las rentas vitalicias futuras a prorrata en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado. ¿Qué es esa reserva técnica, verdad? No es un saldo como en el caso del retiro programado que está individual, apartado, sino que es un cálculo que refleja una estimación, ¿verdad?, del valor presente de todos los pagos futuros de pensiones. Entonces es un cálculo estimado considerando valores promedio, por decirlo así, de la esperanza de vida, tasas de descuento se usan, el monto de la pensión, etcétera. Desde mi mirada, al menos, la implementación que se ha dado esto refleja adecuadamente el impacto económico que tiene el monto retirado. Al disminuir en 10% los activos, por ejemplo, si es el caso de 10%, disminuye la reserva técnica en 10% y consecuentemente también las pensiones vitalicias en la misma proporción. Es el impacto equivalente, digamos, económico del retiro que se efectuó, que es actuarialmente justo en términos de lo que pasa con los activos y lo que pasa con los pasivos. Y también es equivalente a lo que pasa en retiro programado. Cuando yo saco un 10% de mi saldo, cae toda la trayectoria de mi retiro programado en forma equivalente a lo largo de la vida. Paso ahora a las mociones que están en discusión, que se refieren, ¿verdad?, a que el pago total del adelanto, el afiliado vuelve a percibir la renta vitalicia originalmente pactada una vez pagado el adelanto. Y la segunda moción, ¿verdad?, que señala que la imputación solo puede ser efectuada hasta que se alcance en la reserva técnica el mismo monto que existía con anterioridad al adelanto. Me parece que al realizar un cálculo a nivel individual del monto a devolver, en términos de que para cada una persona en forma individual calculo hasta cuándo devuelve, ¿verdad?,
en un esquema donde el riesgo de longevidad está mutualizado, se van a generar desbalances producto de las personas que van a fallecer antes que el promedio, ¿verdad? Y ese desbalance que se va a producir ahí, al hacer ese cálculo de ese modo, va a ser absorbido por el patrimonio de las compañías de seguro, y eso creo que tiene efectos que es importante que se consideren. En particular, creo que es esencial mirar el lado de la solvencia, que se debilita al disminuir el patrimonio, ¿verdad? Lo que genera riesgos eventuales de quiebra. No todas las compañías tienen las mismas características, ¿no? Y eso, la principal preocupación, de mi parte al menos, es que puede afectar la estabilidad y el monto de las pensiones de quienes están ahí pensionados. Recordemos que hoy día, por ejemplo, el IPS desde el año 2019 está pagando más o menos 2.349 pensiones que tienen garantía estatal de quiebra, producto del caso de la quiebra de la compañía de seguros de vida que tenía rentas vitalicias Le Mans, ¿no? Y en esos casos las personas tuvieron disminuciones en el monto de la pensión porque la garantía estatal de quiebra no cubre el 100% del monto original por sobre el valor de la pensión básica solidaria. Y por lo tanto este aspecto de la solvencia creo que es algo que hay que mirarlo con harto cuidado. Por otro lado, se introduce incertidumbre en este marco regulatorio con efectos retroactivos que eventualmente también puede estar afectando hacia adelante las futuras rentas vitalicias. Quiero referirme a lo que está pasando también con el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es otro efecto colateral que se ha originado producto de los retiros. Y es importante mirarlo porque, como decía antes, hay muchas personas que han estado postergando sus retiros, que van a necesitar pensionarse, y es deseable que lo hagan en las mejores condiciones posibles. Y por otro lado, también esto puede aumentar espacios de litigio. Y finalmente, a este tema de solvencia, de la incertidumbre, creo que es importante mirar que lo que mencionaba antes, que el número de nuevas rentas vitalicias ha venido cayendo muy fuertemente, particularmente en 2020, lo que reduce liquidez en este seguro, porque al haber nuevas rentas vitalicias, ¿verdad?, también entran recursos que son más líquidos, y por lo tanto aquí hay otro aspecto coyuntural que creo que se tiene que ponderar. ¿Qué es lo que ha pasado con respecto al seguro de invalidez y sobrevivencia? Mencionar que, claro, cuando hay retiros, el monto que debe cubrir el seguro de invalidez y sobrevivencia es más alto, ¿no? Porque aquí se le garantiza a las personas que tienen invalidez o ante el fallecimiento de un afiliado una tasa de reemplazo, por ejemplo, del 70% de las remuneraciones. Y el costo de este seguro viene en un aumento, llegó a ser 1.15, que es la comisión que se cobra por ahí por el año 2016, y ha venido creciendo fuertemente para llegar a cerca de 2,3% del salario. O sea, tenemos un aumento en ese periodo, ¿verdad?, de casi el doble, justamente, en el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia. Y en particular, en los últimos meses ha tenido muchos problemas para adjudicarse este seguro. Han sido declaradas desiertas las licitaciones, muchas de ellas han tenido que relicitarse, y se han aplicado cláusulas también de relicitación por cambios en las condiciones. Entonces, este es un efecto directo, porque este seguro, ¿verdad?, es un seguro de cargo del empleador, ¿verdad?, pero que es parte del costo que se enfrenta, digamos, en el costo total de las cotizaciones de seguridad social, y que va restando espacio también a ir aumentando la tasa de cotización y pasando a un nuevo sistema. Esto está con hartas dificultades de funcionamiento y en parte tiene que ver con los efectos que los retiros han tenido en la operación de este seguro, entre otros factores. Y con esto cierro, quizás como mensaje y agradeciendo la oportunidad de estar en esta sesión y de intercambiar miradas, que lo esencial es que se puedan evaluar y ponderar todos los distintos impactos, ¿verdad?, que pueden acarrear las mociones. También considerar efectos de equidad en el tratamiento de los retiros entre los diferentes pensionados, lo que vaya a pasar con retiro programado versus si se adopta un cambio particular para rentas vitalicias, que van a ser condiciones diferentes. Y por último, también considerar los efectos que se producen en la interacción de estos cambios con el resto del sistema de pensiones, porque hay distintas inequidades que han ido quedando, por ejemplo, respecto del pilar solidario. Quiero mencionar algunas. Una pensionada, por ejemplo, en renta vitalicia, que hizo un adelanto, se le va a considerar para calcular su complemento solidario una pensión más alta que la que realmente va a tener, porque la PAFE, que es la pensión autofinanciada estimada, con la que se calcula el complemento solidario, queda anclada, queda marcada en el momento que se pensionó.
entonces no se va a reconocer, ¿verdad?, que tiene una pensión menor cuando entra el pilar o ya estando dentro, y por lo tanto va a tener un complemento solidario más bajo que el que, por ejemplo, tendría un afiliado que el día antes no estaba pensionado, pero el día antes retiró y por lo tanto se pensiona con un saldo más bajo, tiene una menor PAFE y por lo tanto tiene un mayor complemento solidario. En retiro programado hay efectos muy distintos de esto. Hay personas a las que sí se les compensa, dependiendo si tienen pensión final garantizada, hay otras que no. Entonces están quedando un conjunto de situaciones acá que generan incertidumbre y desprotección en determinados pensionados. Y cierro señalando que me parece que es importante que se apoye un proceso en esto que permita que se entreguen respuestas que sean sólidas, ¿verdad?, a la demanda por seguridad social y pensiones dignas que tienen las personas, generando una estabilidad en el curso hacia tener un nuevo sistema de pensiones en el futuro. Y gracias, presidente. Muchas gracias a Paula Benavides por su completa y muy interesante exposición. No sé si quieren escuchar a todos los expositores y hacemos las preguntas al final. Muy bien, así lo haremos. Muchas gracias a señora Paula Benavides. Y a continuación vamos a escuchar la exposición conjunta que hará el profesor Hugo Cifuentes, que es profesor de Derecho de Seguridad Social de la Universidad Católica de Chile, con Roberto Ríos Osa, que es director del Centro de Riesgo y Seguros de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por acompañarnos en la Comisión de Constitución. Los escuchamos, por favor. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio, saludo a las señoras diputados y diputados presentes, entre ellos al diputado Zafirio, con quien nos une alguna historia de estudiantes universitarios. Quisiera, si me permiten, compartir una presentación, sí, pero previamente darle la palabra, si me permite, presidente, a don Roberto Ríos, que es director del Centro de Seguros de la Católica, que nos acompaña, si me permite, presidente. Por favor, como ustedes gusten hacer la presentación. Muchas gracias, profesor Cifuentes. Solo para adherirme a su agradecimiento y saludar a todos los diputados y diputadas que se encuentran presentes en esta sesión. Muchas gracias. Profesor, por favor. Si me permite, presidente, voy a compartir una presentación. Sí, perfecto. Ahí le van a habilitar la opción. Adelante. Muchas gracias. Brevemente vamos a seguir esta presentación, en que ya hay varios de los aspectos que queríamos abordar, que ya lo hizo la profesora Benavides. Estos aspectos son: ¿qué pasa con la seguridad social y las pensiones? Lo digo esto porque mi mirada siempre va a ser desde la seguridad social, que es lo que me toca a mí analizar. ¿Cómo ese retiro del 10% en la ley 21.330, cómo impacta en las pensiones actuales y futuras? ¿Cuáles son las particularidades de la renta vitalicia? ¿Cuáles son los riesgos de los proyectos que se han fundido? Y algunas conclusiones irá interviniendo en algún momento el profesor Ríos. La seguridad social es un derecho fundamental y la pensión es un derecho humano. Yo creo que ese es un punto que, perdonen que lo reitere, todos lo sabemos, pero es importante siempre insistir. Nosotros estamos frente, cuando hablamos de pensiones, de un derecho humano al que nosotros tenemos que ver cómo se garantiza y se cumple en la realidad. Y esa pensión, el objetivo es asegurarle en la vejez, es decir, cuando la persona se retira del mercado de trabajo porque sus condiciones personales, ya de salud física o psíquica, le aconsejan que se retire del mercado de trabajo, o porque se invalida o porque hay que atender a los sobrevivientes del afiliado. Ese es el objeto de la pensión y eso es lo que tenemos que cuidar desde mi forma de entender este tema. La cotización es la base sobre la cual se construye el sistema de pensiones, al menos en el modelo chileno de siempre, porque el modelo de pensiones en Chile siempre ha sido contributivo. Lo que pasa es que pasamos del reparto a esta fórmula de capitalización individual que tiene muchos reparos. Y eso supone un largo periodo de acumulación. ¿Para qué? Para socializar la cobertura y constitución de reservas.
de manera de que existan los recursos suficientes para atender el periodo en que la persona necesita acceder a esta renta sustitutiva que es la pensión de vejez. Eso ocurre hoy día, por ejemplo, con el Seguro Social de Accidentes del Trabajo. Cuando a un trabajador o trabajadora se le califica como con una pérdida de trabajo que da derecho a pensión, la mutualidad tiene que hacer una reserva que está hecha con los recursos que aportaron todos los empleadores a objeto de asegurarle a esa persona en un seguro social de que no se va a ver afectado a futuro el pago de sus pensiones. En el sistema antiguo de pensiones chileno, que también nacieron con reservas. Lo que ocurrió es que por la manera que evolucionó terminó siendo financiado en gran parte por el fisco, pero la reserva es la base para poder enfrentar los 30, 20 o los años que sean de financiamiento de una pensión. Bueno, el régimen de pensiones de capitalización individual del año 80 lleva a acumular los recursos individuales en una cuenta y la disminución de las reservas teóricas o efectivas por el natural periodo de desacumulación. Es decir, se acumula en la cuenta para una vez pensionado empezar a desacumular. Eso es lo lógico en un sistema de pensiones. El retiro del 10% de la última ley, la 21.330, impacta, por supuesto, en las pensiones actuales y futuras. El retiro impacta en el nivel de los fondos acumulados y, por tanto, en las pensiones, al disminuir los recursos para hacer frente al pago de la mensualidad, de la prestación mensual. El retiro programado, que es como la alternativa básica frente a la renta vitalicia, se solicita a la AFP, la que es revocable. ¿Revocable para qué? La única manera o la única opción que tenemos en este modelo de tantas opciones como el de capitalización individual y que nos complica tanto a las personas para ejercerla, mantiene el afiliado su titularidad. Él sigue siendo dueño, titular de los fondos que hay en la cuenta y eventualmente va a generar herencia, cosa que no ocurre en la renta vitalicia. Y la pensión varía de acuerdo a cómo evolucionan los fondos. Si hay mayor rentabilidad, podría mantener el nivel de la pensión, pero esta puede ir, lo lógico es que vaya decreciendo en el tiempo y tiende a ir a una curva descendente y, por cierto, que un retiro del 10% lo afecta. Esto es un dato que todos conocemos, pero que vale tener presente atendido a las particularidades de la renta vitalicia. En que yo le pediría al profesor Ríos si él pudiera intervenir en este minuto por ser un experto en temas de seguros de vida. Bueno, muchas gracias, profesor. Para poder tener claridad finalmente cuáles son los efectos que ha provocado la ley 21.330, las propuestas de modificación en esta modalidad de pensión denominada renta vitalicia previsional, hago la distinción porque las compañías de seguros también ofrecen a sus asegurados rentas vitalicias no previsionales, pero en el caso de la renta vitalicia previsional, lo primero que debemos tener en cuenta es que es un contrato de seguro, es un seguro. Como todo seguro, cumple una función sustancial que consiste en transferir riesgos de una persona a otro que Perdón, si es posible, porque nos se escucha muy bajo acá, si es ¿Aló? posible mejorar el volumen del audio. Profesor, porque se escucha muy bajo aquí. ¿Se escucha bien ahí o no? Mejor, mucho mejor, mucho ¿Sí? mejor. Sí, perfecto. muchas Me voy a gracias. acercar un poco más a la pantalla entonces. Muchas gracias por advertirme. Bueno, lo que estaba señalando es lo siguiente, que en el caso de la renta vitalicia previsional no debemos perder de vista que se trata de un contrato de seguro y como con todo contrato de seguro cumple una función de transferencia de riesgos, ¿ya? Y esa transferencia de riesgos se materializa de manera vitalicia. ¿Y qué riesgos transfiere finalmente el asegurado pensionado a una compañía de seguro? Como ya lo señaló muy claramente la profesora Benavides, el riesgo de longevidad y también un riesgo de inversión.
teniendo en cuenta esto, hay ciertos factores que debemos mirar para entender cómo se calcula una pensión de renta vitalicia. Esta pensión se calcula fundamentalmente teniendo en cuenta, primero, el monto acumulado en la cuenta de capitalización individual del pensionado o del futuro rentista de esta modalidad de pensión, que entrega o paga a la compañía aseguradora por concepto de precio o prima, y la compañía aseguradora, ustedes ya saben que se hace dueño de ese monto, de ese valor. Ese sería el primer factor que toma en cuenta la compañía aseguradora. Y luego la compañía aseguradora tomará en cuenta, evidentemente, todas las expectativas de vida en base a tablas de mortalidad, tasas de interés, otros factores relacionados con la inversión y también todos los factores o elementos técnicos que están asociados o adscritos a la ciencia actuarial. Y cumplido todos estos factores o todos estos elementos, la compañía de seguro propone al pensionado renta vitalicia una renta reajustable en UEFs, ¿ya? Permanente, constante y para toda la vida, es decir, de manera vitalicia. Luego, adicionalmente a este concepto que hemos enunciado de manera panorámica, hay que tener en cuenta también que los seguros y la renta vitalicia no escapa a ello porque se trata de un seguro, se desarrollan sobre la base de un sistema mutual, es decir, una comunidad de riesgo, lo que quiere decir que tiene un componente solidario importante. Podría decir que es mucho más solidario que el sistema de retiro programado, que no tiene ese componente finalmente. Las rentas vitalicias como seguros se desarrollan, ¿ya? Se van cumpliendo en base a un mecanismo sistema mutual. Y el otro factor sustancial que tener en cuenta y que le da sostenibilidad a este sistema es que las compañías de seguro están obligadas por disposición del artículo 20 del Decreto Ley 251 a constituir reservas técnicas, ¿ya? Eso para todos los seguros y evidentemente las rentas vitalicias como seguros entran dentro de este marco. ¿Y en qué consisten las reservas técnicas? Las reservas técnicas ya lo explicó desde una dimensión Paula Benavides de manera clara, pero desde otra dimensión las reservas técnicas debemos entenderlas como la representación de un pasivo, ¿ya? Es decir, la compañía aseguradora está obligada a constituir estas reservas técnicas para poder ir cumpliendo en el transcurso del tiempo determinados compromisos, que en el caso de las rentas vitalicias son el pago de la pensión periódica que debe cumplir con sus asegurados de manera vitalicia, ¿ya? Y por lo tanto debe constituir reservas técnicas de largo plazo. Estas reservas técnicas, además, la ley obliga a los aseguradores, no son montos o fondos que pueden quedar en una cuenta corriente, sino que están obligados a desarrollar un respaldo de reservas técnicas y de patrimonio de riesgo a través de distintos instrumentos o herramientas que establece el mismo decreto con fuerza de ley 251. Esos instrumentos o respaldos, en el caso de renta vitalicia o de otro tipo de modalidades de seguros de personas, como los seguros de vías enteros, que son de largo plazo, exigen evidentemente el respaldo con instrumentos de largo plazo. Por lo tanto, lo que quisiéramos dejar asentado hoy día es que con estos proyectos de ley ineludiblemente se queda afectado el sistema de reservas de la compañía de seguro y el sistema de la mutualidad, y hay uno de los factores o elementos que ha sido sustraído ya del proceso de determinación del monto de la renta vitalicia finalmente, y eso es lo que finalmente derivó en que la Comisión para el Mercado Financiero y las compañías de seguro recalcularan la renta y se produjera una rebaja de manera vitalicia en el tiempo. Profesor Hugo, por favor, puede continuar usted. Gracias, profesor. ¿Cuáles son los, siguiendo lo que ha señalado el profesor Ríos, cuáles son los riesgos que uno ve desde la seguridad social en este proyecto? El análisis de la propuesta legislativa debe considerar que, de cambiar la regla de socialización del riesgo por un retorno al monto inicial de la pensión de quien entera el adelanto, puede afectar el costo adicional del empleador por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Ya Paula Benavides mostró cómo ha crecido el costo de este seguro, que sin duda se podría ver elevado, y al verse elevado impacta en las cotizaciones que debe enterar el empleador de su cargo, y por consiguiente, a la hora que discutimos la reforma de pensiones, permítanme que haga esta desviación, en que el empleador va a tener que aumentar su tasa de cotización, vamos a tener un punto ahí que valdrá la pena considerar. De hecho, ya se explicó, ha habido dificultades para adjudicar este seguro. De no producirse,
esto va a afectar la solvencia definitiva de algunas compañías de seguro, pero más allá de eso, en lo que nos importa desde las pensiones, va a afectar las pensiones, porque el monto de la pensión, al operar la garantía estatal, con las limitaciones que ésta presenta, si una compañía de seguro entra en falencia, va a generar situaciones como la que me ha tocado ver de pensionadas profesionales que tenían una pensión ya baja de 400.000, a la hora de que el imán quebró terminaron con una pensión de 175.000 pesos. Entonces estamos en un tema complejo en la situación de individualizar el riesgo. Individualizar el riesgo es terminar con la solidaridad y por consiguiente es un punto muy, muy fuerte si lo miramos desde el interés que tenemos, la mayoría creo, de hacer cambios estructurales al modelo de pensiones. Permítame comentarles que en la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones, de la cual formamos parte y que entregó su informe el año 2015 a la presidenta Bachelet en ese momento, una de las cosas que se planteó fue terminar con la renta vitalicia, con el retiro programado y concentrarnos en la modalidad de renta vitalicia, dado que tiene incorporado el seguro de longevidad. Entonces, y además se altera el sistema de reserva de las compañías, que por supuesto, en definitiva, afecta a las pensiones, el nivel de la pensión. ¿Cómo podemos concluir? En las pensiones por retiro programado y los retiros por afiliados no pensionados, el efecto es la disminución de los fondos y por consiguiente la cuantía de la pensión. Hay un punto aquí que creo no haber abordado, que es la igualdad de trato. Es decir, nosotros tenemos dos modalidades básicas de pensión, que son el retiro programado y la renta vitalicia, con una serie de distintos componentes de pensión. Si a un pensionado por retiro programado se le autoriza y toma el 10%, esto le afecta el resto de la vida de su pensión y que va a impactarle en la baja de su pensión dependiendo de la época en que se pensionó. En cambio, en la renta vitalicia, si nosotros adelantamos, como ocurre, el 10% y después pedimos que la persona vuelva a la pensión inicial, nosotros estamos afectando el principio de la solidaridad y enseguida no generando una igualdad de trato con de alguna manera, con los pensionados por retiro programado. En la renta vitalicia, el adelanto de la pensión o anticipo de ella, según la denominación que se quiera usar, genera un resultado similar en cuanto a que va a afectar el monto de la pensión. Respecto de los afiliados y pensionados que tengan derecho al APS, o sea, al aporte previsional solidario, las consecuencias son, en principio, similares o diferentes según el momento en que se hizo efectivo el derecho, porque como ya algo señaló Paula, hay una diferencia en el momento en que la persona entra a pensionarse con el acceso al aporte previsional solidario a los 65 años, que supone una consideración distinta para generar la pensión. Y por tanto, los recursos que el fisco va a tener que disponer para apoyar a esa persona. La propuesta legislativa tendría por efecto en estas pensiones, atendida la tasa de interés técnico que se aplica en su cálculo, va a afectar en definitiva también a los retiros programados, porque el retiro programado tiene que aplicar una tasa de interés técnico específico que está asociado a las tasas de interés de las compañías de seguro en relación con las pensiones de renta vitalicia. En definitiva, y antes de darle la palabra por último al profesor Río, desde mi perspectiva tenemos un problema, algo importante aquí, que requiere una revisión cuidadosa de por qué camino seguir. Hay muchos efectos directos e indirectos en todos los tipos de pensiones. Y en la sostenibilidad, permítame decir, no solo financiera, sino que también social del modelo.
muchos le dan gran importancia a la sostenibilidad financiera de los modelos de pensiones, pero esa sostenibilidad tiene que ir unida a la social, de que las personas sientan que están con un modelo de pensiones que le da ciertas seguridades. Y aquí tenemos, lamentablemente, unos efectos que provocan cierta incertidumbre en la población. Creo que lo importante es que transmitirle a la población señales claras para dónde vamos y centrarnos, si me permite, presidente y señores diputados y señoras diputados, en una reforma al sistema de pensiones que no puede demorar, porque eso es lo que está afectando gravemente a las pensiones actuales y futuras. Agradezco y le doy la palabra al profesor Ríos. Muchas gracias, profesor, compartiendo claramente sus palabras respecto a las necesidades de revisar el sistema de pensiones. Quisiera acercarse al micrófono. Quisiera reiterar la problemática que genera el proyecto de modificación en las reservas técnicas, que es algo que particularmente me preocupa porque ello afecta finalmente a los pensionados. Y por otra parte, coincidir plenamente con lo señalado por Paula Benavides respecto a la problemática de insolvencia. La insolvencia que podría provocar esta modificación afecta o interesa a los pensionados finalmente. Evidentemente que impacta a las compañías aseguradoras, pero los perjudicados finalmente van a ser los pensionados. Consideramos que hoy día operan alrededor de 37 compañías de seguro de vida en Chile. De esas 37, más de 20 participan de este sistema de rentas vitalicias. No todas esas compañías cuentan con el mismo respaldo patrimonial. ¿Ya? Hay algunas compañías más pequeñas, otras de mediano tamaño y otras compañías con un respaldo patrimonial más relevante. Por lo tanto, no estamos tan lejos que efectivamente se pueda provocar un problema de insolvencia, que por lo demás no solamente afectaría a los pensionados de renta vitalicia. Las compañías de seguro de vida no solamente contratan rentas vitalicias con sus asegurados, sino que hay otro tipo de seguros, como seguros de vida entera o temporal, seguros de salud, seguros de accidentes personales, seguros de cesantía, etc. Hay una serie de contratos de seguro que finalmente con los que cuentan estos asegurados que se verían o se podrían ver afectados con una problemática de insolvencia o de afectación patrimonial de las compañías de seguro. Sin más, quisiera agradecer este espacio para poder compartir junto a Paula Benavides y el profesor Hugo Cifuentes algunas visiones nuestras respecto a lo que está ocurriendo con estos proyectos de ley. Muchas gracias, señor presidente, diputadas y diputados de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesores Hugo Cifuentes, Roberto Ríos y a la profesora Paula Benavides. Le vamos a entregar, para comenzar después la primera ronda de preguntas, la palabra a don Carlos Pavés, ex superintendente de Valores y Seguros. Don Carlos. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, aprovecho de saludar y agradecer la invitación a los integrantes, a los diputadas y diputados integrantes de la comisión y a los demás intervinientes, y pasar a compartir una minuta, porque es bastante breve, creo que en la que traté de resumir los aspectos que fundamentan la opinión que quiero expresar, aprovechando esta invitación sobre el alcance de las propuestas que están contenidas en las modificaciones de que dan cuenta los boletines 14.235-07 y 14.263-07. Y si usted me permite, señor presidente, voy a compartir la pantalla, es una minuta. Estupendo, puede compartirla. Margarita dice que ya está lista la opción para compartir. Ok. Ahí está, señor presidente. Entonces, como digo, va a ser una minuta muy breve en que yo me voy a enfocar básicamente en los alcances y las consecuencias que tendría la aprobación de la iniciativa o la moción legislativa en términos de la precisión de lo que fue la reforma constitucional aprobada mediante la ley 21.330. Obviamente, por mi pasado, mi experiencia en cuanto a ex superintendente de Valores y Seguros y expresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, desde el punto de vista de la regulación y supervisión de la actividad de las compañías de seguro y cómo eso entonces afectaría a los asegurados, no solamente por renta vitalicia, como se ha mencionado,
por parte de los profesores Cifuentes, Río y por Paula Benavides, para efectos de poder establecer cuáles son entonces esos alcances. Mi opinión va a estar centrada, presidente, en términos de lo que, como lo digo, tiene que ver con el marco regulatorio sobre el cual se desarrolla la actividad de las compañías de seguro, para poder entonces entender un poco, primero, lo que ha sido la aplicación o las normas de aplicación que dictó la Comisión para el Mercado Financiero en base a la aprobación de la Ley 21.330 y lo que significa ese anticipo de renta vitalicia, y también reforzando algunos de los aspectos que han sido mencionados por los profesores que me antecedieron y que desde ya comparto en todas sus líneas gruesas en términos de cuáles serían las consecuencias, el funcionamiento, etc. Así que voy a tratar de ir avanzando más rápidamente en aquellas situaciones o consideraciones que ya han sido desarrolladas por los profesores Cifuentes, Río y por Paula Benavides. Desde el punto de vista, algo que se ha dicho, pero yo quiero reiterar, no debo olvidar que una renta vitalicia es un seguro. Es un seguro con características especiales, pero que tiene una regulación, por lo tanto, equivalente, que está contenida en el decreto con fuerza de ley 251, que es la ley de seguros, y que por lo tanto en la cual se establecen todas las condiciones y exigencias que deben cumplir las compañías a los efectos de poder cumplir con las obligaciones de pago, en este caso, en el caso de la renta vitalicia, de las pensiones comprometidas con las personas al momento de contratar esa renta vitalicia. Como bien se ha dicho acá, hay una cosa que yo creo que es importante tenerla muy presente, porque siguiendo lo que fue la discusión y la aprobación de la ley 21.330 es algo que se analizó con bastante detención. Cuando la compañía de seguro vende una renta vitalicia o la persona, visto desde la mirada del pensionado, opta por la modalidad de renta vitalicia, la compañía de seguros, ¿no es cierto?, adquiere una obligación de pago por toda la vida o por un periodo determinado en caso de otros beneficiarios distintos del contratante, lo que se ha venido a denominar la renta vitalicia garantizada. Pero que en términos generales lo importante es que en un contrato puro de renta vitalicia hay una obligación de pago de una renta expresada en unidades de fomento, como se mencionó anteriormente, por toda la vida de ese pensionado, y este es un sistema mutualizado, un sistema donde se comparten los riesgos, un sistema donde la compañía de seguro, al asumir esa obligación, tiene que tener en consideración las expectativas de vida de las personas y los rendimientos que le van a dar las inversiones que tiene que constituir para efectos de respaldar esas reservas técnicas que se han constituido. Como lo decía el profesor Roberto Río, la mejor configuración o representación de la obligación desde el punto de vista financiero económico que tiene una compañía de seguro es la reserva técnica, en todo tipo de seguro y también en la renta vitalicia. Es un valor actualizado, si ustedes lo quieren poner en términos muy, muy concretos y simples, que va a depender de la expectativa de vida del conjunto de asegurados y de los rendimientos que se pueden obtener a partir de las inversiones que respaldan esas reservas técnicas. Entonces, por eso es importante siempre tener presente estos tres componentes, digamos. Los términos o los montos comprometidos, cómo se representa esa obligación de pago de renta vitalicia en una reserva técnica y cuáles son las obligaciones de inversión en instrumentos específicos determinados que, entre otras características, o una de las características principales, tienen que ser capaces de generar flujos por una larga cantidad de años, por un plazo muy extendido, en términos de poder calzar o hacer un match entre las obligaciones de pago de pensiones y la obtención de recursos financieros líquidos para poder solventar esas pensiones. Entonces, dicho eso, la ley y las normativas de desarrollo que dicta anteriormente la Superintendencia de Valores y Seguros y hoy día la Comisión para el Mercado Financiero, lo que hacen es buscar, digamos, garantizar que esas compañías de seguro realicen inversiones, primero reflejen adecuadamente el tamaño y la naturaleza de su obligación y después tengan las inversiones acordes para poder responder ante esas obligaciones de pago de pensiones. Y eso está determinado entonces por el monto de los ahorros, porque es equivalente al valor de la prima al momento de contratar la renta vitalicia, y eso se traduce entonces en un porcentaje o en un monto de dinero que tiene que pagarse a los pensionados.
Hay una serie de impactos que yo no, como le anticipaba, señor presidente, no me voy a detener porque considero que han sido muy bien expuestos por los profesores que me antecedieron. Pero como le digo, creo que una primera consideración que hay que tener en cuenta al momento de analizar la propuesta legislativa tiene que ver justamente con lo que significaría, digamos, con lo que significó primero la aprobación de la ley 21.330, lo que significaría interpretar de una manera distinta a la que se contiene en las normas, en el oficio circular, en las normas de aplicación que dictó a fines del mes de abril pasado la Comisión para el Mercado Financiero, cuando uno, entre otras cosas, pudiera limitar el tiempo en el cual se reduce el monto de la pensión para aquellos pensionados que solicitaron, hicieron efectivo un anticipo. Una primera cosa que yo menciono acá tiene que ver justamente porque la ley no es casualidad que el legislador haya establecido una diferencia en el texto y en los conceptos que están contenidos en la ley 21.330. La ley efectivamente en el caso del anticipo de la renta vitalicia se refiere a eso, no se refiere a un retiro. Reconoce desde ya la ley y el legislador de que en el caso de la renta vitalicia se produjo un traspaso de titularidad sobre los recursos que había ahorrado el trabajador, y lo que se produce entonces es un acuerdo entre un pensionado y una compañía de seguro en la cual, como hemos dicho, el pensionado entrega una cantidad de dinero y la compañía de seguro en la forma de una prima y la compañía de seguro se obliga a pagar una pensión. Desde ese punto de vista, entonces, cuando la ley 21.330 establece que esto es un anticipo de pensiones, está reconociendo esa situación que hace un mundo de diferencia en términos de lo que es el anticipo de fondos de pensiones, ya sea para cotizantes activos que ya se han pensionado bajo la modalidad de retiro programado. Entonces, de acuerdo con esta reforma constitucional en los incisos 12º y siguientes de la disposición transitoria 50ª, que fue la que se incorporó mediante la aprobación de la ley 21.330, el legislador reconoce que el retiro del 10% de los fondos de pensiones tiene que ser devuelto, va a tener como un alcance, mejor dicho, más que una devolución, va a tener como consecuencia una reducción en el mismo porcentaje, en forma proporcional y a prorrata de los montos solicitados anticipados. Y eso más allá del uso de varias expresiones distintas, que para estos efectos, a mi modo de ver, no cabe ninguna duda que son equivalentes, lo que hace es reconocer la naturaleza de este seguro. Es como, si usted me permite, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, como cuando uno habla de cualquier otro seguro, y en el fondo está pagando un seguro que protege el vehículo o la vivienda ante incendio o terremoto, y resulta que después de un tiempo y después del periodo de vigencia del seguro, típicamente un año, no hubo ningún siniestro y uno llegara a decir de que el asegurado perdió dinero, digamos. Perdió dinero porque en el fondo no le ocurrió ningún siniestro. No chocó el auto, no se lo robaron o no se le incendió la casa, digamos. Y por lo tanto todo lo que pagó fue una pérdida. No, lo que pagó fue justamente un producto bien específico que es la protección ante ante la ocurrencia de un determinado evento, que ahí está el concepto de la mutualidad, que en otros asegurados, otros clientes de las compañías efectivamente sufrieron esos siniestros y efectivamente en el fondo fueron cubiertos y resarcidos de sus pérdidas por parte de la compañía por haber contratado este seguro en particular. Aquí, en el caso de las rentas vitalicias, el mecanismo es el mismo. Hay personas que viven más que lo que señalan las expectativas de vida, que están contenidas desde el punto de vista más técnico, y yo no quiero aburrirlos con esas explicaciones más técnicas. Están contenidas en las tablas que contienen las expectativas de vida de las personas, y personas que van a vivir menos que eso. Y las compañías, para todas ellas, y en base al cálculo que determinan las normativas que ha dictado la Comisión para el Mercado Financiero, debe establecer, determina lo que son entonces esas reservas técnicas. Entonces, desde ese punto de vista, señor presidente, uno no puede sino que concluir que la aplicación práctica contenida en las normas de desarrollo que mandató la ley 21.330 que hiciera la Comisión para el Mercado Financiero no podían tener un sentido distinto del que contienen, entendiendo que esta es una modalidad y estamos enfrentados a una situación distinta a la de
las leyes que autorizaron, o las reformas constitucionales que autorizaron el retiro de algunos porcentajes, los 10% de los fondos de pensiones, digamos, de las cuentas que mantienen los afiliados en los fondos de pensiones, que son de su propiedad. Acá, por el hecho de estar en una situación diversa, que está definida por un contrato de seguro, de renta vitalicia, en el cual los recursos son de la compañía de seguros que tiene la obligación de pago de esta renta, lo que se hizo, a mi juicio, en forma correcta desde ese punto de vista, es asimilarlo a un anticipo de renta. Pero un anticipo de renta que la única manera es que no tenga efectos ni patrimoniales, pero incluso más importante, como también lo mencionaron los profesores anteriormente, tampoco tenga efecto en la situación de solvencia de la compañía y en su capacidad de cumplir adecuadamente con sus compromisos de pago de la renta vitalicia y de todos los otros seguros contratados, porque no solamente las reservas y las inversiones que respaldan las reservas técnicas de una compañía de seguros, no solamente respaldan el pago de las obligaciones por renta vitalicia, sino que todos los otros seguros. O sea, más allá también de las afectaciones que muy bien nos llamaba la atención Paula Benavides sobre los costos y el desarrollo futuro de estos sistemas de aseguramiento, en la situación para los asegurados que están hoy día, que tienen contratados seguros, se ven expuestos a una situación de mayor riesgo, como también se mencionó, ya ha pasado en otras oportunidades, como es en el caso de la compañía de seguros Le Mans, en el cual se tuvo que activar el seguro o la garantía estatal para efectos de suplir en parte la rebaja que se vieron enfrentados los asegurados, los pensionados por rentas vitalicias, por no contar la compañía en algún minuto, por razones que todos ustedes conocen, con los recursos necesarios para poder respaldar esas reservas técnicas asociadas a las pensiones. En definitiva, ya a modo de conclusión, creo que es muy claro que el anticipo de una renta vitalicia debe seguir la suerte de la naturaleza del contrato suscrito entre las partes. Si la obligación de pago es por regla general por toda la vida del pensionado, la reducción en el monto de la pensión en los porcentajes equivalentes al retiro tiene que ser por toda la vida. Es parte de la naturaleza, es la única manera en que no se produzca ningún tipo de afectación ni traspaso de riqueza o se afecte el patrimonio, o como le digo, más importante que el patrimonio, pensando en la protección de los asegurados, no se afecte en la capacidad que tiene la compañía para responder ante el cobro de seguro y el pago de las pensiones de renta vitalicia de las compañías de seguro. Y mirado de otra manera, definir un límite de lo que debe ser descontado como consecuencia de estos retiros solicitados por los pensionarios impactaría directamente en la situación patrimonial y de solvencia de las compañías. Y para finalizar, señor presidente, yo creo que hay que tener muy claro, o sea, de aprobarse una reforma como la propuesta, como la que está contenida en los boletines que se están analizando en esta sesión, significaría aprobar una cosa distinta. Ya no sería una modificación o una precisión a lo que se aprobó mediante la ley 21.330. Derechamente sería otra cosa. Ya no sería un anticipo de renta vitalicia, sería imponerle a las compañías de seguro, y aquí no quiero poner nada, por favor, no estáis dando un juicio de valor, solamente tratando de traducir lo que significa el texto de la propuesta, significaría imponer una obligación a las compañías para que otorguen préstamos a tasa de interés cero. Y haciéndose cargo de todo el riesgo o haciéndose cargo de las primas de gravamen de un préstamo o de cualquier otro tipo de garantía, el costo financiero del préstamo, aparte de ser a tasa cero, sería integralmente de las compañías de seguro. Y como digo, yo no quiero decir si eso será bueno o será malo, yo lo único que estoy diciendo es que eso sería, digamos. Un texto como el que está propuesto no está modificando en los términos que se plantea en el boletín, dándole una mayor precisión a lo que se acordó pues, cuando se aprobó la ley 21.330, sino derechamente esto significa obligar a las compañías de seguro a conceder préstamos a 0% a los pensionados por renta vitalicia, asumiendo todos los costos de esos préstamos a la compañía de seguros, porque han atendido el mandato, por eso hago hincapié en el mandato de la Comisión para el Mercado Financiero. De ser así, la Comisión para el Mercado Financiero no puede dejar de cumplir con su obligación de exigir las reservas técnicas del caso. Y si las compañías de seguro, pasado un tiempo en que se
nominalmente recuperen los montos anticipados por las personas, entre comillas anticipados por las personas bajo esta figura, va a tener una obligación de pago de una renta vitalicia equivalente al monto original y por lo tanto va a tener que constituir una reserva que reconozca esa situación, que reconozca esa mayor obligación. Entonces, una salida alternativa o una consecuencia, digamos, de esa salida alternativa sería que para mantener la situación de solvencia habría que hacerle mayores exigencias de reserva a las compañías de seguro, por el hecho de habérsele impuesto una obligación de conceder préstamos a tasas de interés igual a cero. Eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, reitero mi agradecimiento por su intermedio, señor presidente, por la invitación y quedo a su disposición para responder cualquier consulta que se pueda formular. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Pavés. Le ofrezco la palabra a los señores y señoras diputados para si tienen alguna consulta con los profesores que han expuesto. Diputado Leonardo Soto, diputado Matías Walker y diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, hemos escuchado largas exposiciones respecto de cómo afectan estos denominados anticipos de rentas vitalicias a la industria de las compañías de seguros que administran el sistema. La verdad que el foco de esta comisión igual quisiera también estar precisamente en el marco de poner atención en los jubilados de renta vitalicia, que son, en teoría, los beneficiarios o víctimas del sistema, dependiendo de cómo se mire. Muchos de ellos se declaran víctimas. Pareciera que esta industria, por lo que nos han dicho nuestros invitados, no goza de mucha popularidad. En el último año y medio nos vimos que prácticamente habían bajado un 50% los afiliados o los interesados en pensionarse bajo esta modalidad de renta vitalicia. Y a la luz de varias consideraciones que hemos conocido, uno entiende por qué. Pero hoy día nosotros tenemos la necesidad de establecer una solución, no necesariamente en función de los intereses de las empresas de renta vitalicia, de las compañías de seguros, sino que en función de los interesados, que son los jubilados. Ese es el foco que está puesto en cada una de las mociones que hay. Y yo quisiera consultarle a nuestro invitado, al que se pudiera animar, que nos informara o nos diera su opinión respecto de una propuesta que hizo el presidente Piñera el 25 de abril de este año, donde anunció que iba a presentar un proyecto de ley en relación a los anticipos para jubilados con renta vitalicia, donde recibirían del Estado un anticipo solidario equivalente a un máximo del 10% de su reserva técnica, el que debía ser reintegrado con un descuento que no podía exceder del mismo porcentaje de la renta vitalicia. Según lo que dijo el presidente en su oportunidad, esta modalidad debería hacerse a solicitud del mismo interesado, jubilado renta vitalicia, ante el Servicio de Impuestos Internos, a través de su plataforma web. Incluso tenía hasta el plazo de un año para hacerlo, y también el medio de pago para recibir los recursos. Esto contemplaba que esta suma recibida sería descontada hasta el monto de lo efectivamente retirado por la persona. Es precisamente los objetivos que persiguen estas mociones legislativas. Por eso, presidente, si me permite solicitarle a los interesados, que ya nos ha informado latamente de los perjuicios que se le pueden acarrear a la industria de las compañías de seguros, ¿qué les parece esa propuesta, que es un hecho público, notorio, conocido por todos, que tiene relación con una solución a este problema distinta a la que estamos discutiendo hoy día, y aquí que a mí me parece muy interesante? Tan interesante que le reitero mi petición, presidente, que pudiéramos nosotros instalar una mesa de conversación con el gobierno en esta materia. Las soluciones que queremos plantear son impensables sin el gobierno. El gobierno tiene que tomar partido en esto, si realmente le interesa resolver el problema. Si quiere perpetuarlo, agravarlo, está bien que desaparezcan como lo hemos visto. Pero yo creo que algo de sentido común, algo de interés general, algo de voluntad de gobernar le queda a este gobierno, y por eso lo animo, si le parece, presidente, que pudiera convocar al Ejecutivo, a las compañías de seguros, a las asociaciones de jubilados de renta vitalicia, para que busquemos una solución en común. Mire, en algo parecido a lo que se habló en el 25 de abril por el propio presidente Piñera. Yo no veo que estemos muy lejos de eso, y por eso quiero iniciar mi presentación con esto, mi petición con esto. Gracias.
Muchas gracias, diputado Soto. Antes de darle la palabra al diputado Walker, es recordar de que esta solicitud ya la hemos hecho desde hace un año atrás. Era el presidente Matías Walker que en aquel momento hizo esta invitación. La semana pasada de nuevo invitamos al subsecretario, o sea, al ministro, y el ministro se retiró de la sala con una exposición de 2 minutos. Entonces, yo creo que va a existir siempre el interés de parte de esta comisión de poder sentarse a la mesa con el Ejecutivo. Vamos a reiterar esa solicitud, diputado Soto, y esperamos que el Ejecutivo pueda sentarse a conversar también. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Yo estoy seguro que usted va a lograr lo que yo no pude lograr cuando fui un modesto presidente de esta comisión, que es lograr que el Ejecutivo entienda que hay que dialogar, que tiene que asumir el Ejecutivo su rol de colegislador. El rol del gobierno no puede reducirse a enviar el proyecto al Tribunal Constitucional y después hacerse parte del Tribunal Constitucional, porque además no le ha ido bien al Tribunal Constitucional. Entonces, el rol del gobierno es sentarse a dialogar y su perseverancia, presidente, y acogiendo las palabras de su excelencia el presidente de la República, estoy seguro que van a permitir que logremos que el Ejecutivo se siente a una mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo en este proyecto que tiene tantas complejidades técnicas. Yo efectivamente quiero recordar que se lo expresamos a la ex ministra del Trabajo, María José Saldívar. Se lo expresamos al ex ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Monkever, hoy día electo constituyente. A todos les pedimos formar una mesa de trabajo para ver una solución. Nosotros estamos muy conscientes de las dificultades técnicas que tiene, en definitiva, el poder lograr anticipos para los afiliados de rentas vitalicias. Entendemos absolutamente esto del concepto de la reserva técnica, ¿no es cierto?, que es, anoté la definición que entregó la economista Paula Benavides, una estimación del valor presente esperado. Y el concepto también de riesgo de longevidad mutualizado, que expresó ella, como también los profesores de la Universidad Católica Hugo Cifuentes Lillo y Roberto Ríos Osa. Y también de alguna manera lo expresó el ex superintendente de Valores y Seguros, don Carlos Pávez. Por eso es que yo la semana pasada, presidente, dije que a mí no me extrañaba, a diferencia de otros colegas, el dictamen de la Comisión para el Mercado Financiero, que es un ente autónomo. ¿Qué es lo que hizo el presidente de la Comisión de Mercado Financiero? Fue leer lo que nosotros mismos aprobamos. Y efectivamente veíamos que el anticipo era la única fórmula medianamente homologable, en el caso de las rentas vitalicias, a el retiro del 10% de los afiliados que tienen sistema de retiro programado en las AFP. Entonces, yo tengo el temor de que si vamos más allá de ese proyecto, que de alguna manera ya fue visado por la Comisión de Mercado Financiero. Yo creo que el dictamen de la Comisión de Mercado Financiero, y lo dijo en representación del Ejecutivo el ministro Osa, en una intervención y en una participación de esta comisión, que como usted recordaba, presidente, fue bastante breve, pero lo hizo. Él señala que con la ley y con el dictamen de la Comisión para el Mercado Financiero está suficientemente resguardado los intereses del Estado de Chile y de los propios afiliados frente a las demandas que se han ejercido o amenazado a ejercer por parte de las compañías aseguradoras. Pero yo no sé si para los efectos de defender, insisto, los intereses de los afiliados y del Estado de Chile, podemos dar un paso más. Y yo creo que antes de dar ese paso adicional, queriendo ir más allá de la interpretación que ha hecho la Comisión para el Mercado Financiero,
podemos dejar tanto a los afiliados como al Estado de Chile en una situación más compleja. Por estos conceptos, ¿no? Por lo que significa la reserva técnica, por lo que significa este riesgo mutualizado, por lo que significa que no hay un fondo de propiedad de los afiliados, sino que efectivamente hay un anticipo con cargo a rentas vitalicias futuras, donde efectivamente algunos afiliados, de acuerdo a la sobrevida, van a poder pagar y alcanzar a pagar el monto de este anticipo, y otros no van a poder hacerlo y van a fallecer antes de poder terminar de pagar este anticipo, entre comillas, ¿no? Y como estamos en una situación de riesgo, de promedio de riesgos, bueno, la verdad es que seguir avanzando en esta materia a mí me parece muy complejo. Yo creo que está claro la intención de la comisión, de todos los miembros de esta comisión, de avanzar. Lo propio los autores, ¿no es cierto?, de la iniciativa. Acá está el diputado Bianchi, está la diputada Sepúlveda, y todos los diputados que han presentado iniciativas al respecto. Yo creo que ellos son los más conscientes que no podemos ni perjudicar a los pensionados ni los intereses del Estado de Chile. Por eso yo me sumo a lo planteado por usted, presidente, y ojalá que por fin el colegislador, que es el Ejecutivo, se allane a formar una mesa de trabajo y podamos ver una salida que desde el punto de vista técnico y jurídico sea lo más adecuada. Presidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a Paula Benavides, que tuve la oportunidad además de escucharla en CNN el otro día en una explicación que entregó. A Hugo Cifuentes, siempre es un placer escucharlo, y a Roberto Ríos y Carlos Pavés, ¿no? Agradecerle su presencia en la comisión. Primero, a mí me gustaría que ustedes nos pudieran ilustrar, porque este es un negocio, ¿ah? O sea, hoy día las aseguradoras no son un negocio, y ese negocio tiene una rentabilidad. A mí me gustaría, si ustedes en la academia, ¿no es cierto?, lo que están haciendo, en la información que tenemos, ¿no es cierto?, de la Comisión para el Mercado Financiero, nos pudieran ilustrar de qué nivel de negocio estamos hablando, ¿ah? De la rentabilidad de este negocio, porque a mí me cuesta un poco hablar de mutualismo en este concepto, ¿no? Porque yo creo que este es un negocio, Hugo, ¿ah? Es un negocio. Entonces, me dice que aquí hay mutuales es solo lo que le pasa a los individuos adentro de ese negocio, y que uno mueren antes y otros después y se ayudan, pero en términos del negocio no es una mutual, ¿ah? Entonces, por eso que yo ahí sería un poco más, me cuesta ocupar esa palabra, además de dónde viene en este negocio, ¿ah? Entonces, si ustedes nos pudieran buscar la rentabilidad y ayudarnos en ver esto, porque cuando me dice, mire, voy a quebrar, y cada uno de las cosas que nosotros vamos haciendo en este congreso, ayer nomás se anunciaron 2 o 3 seguros distintos, cuando decimos, bueno, incorporemos 85 años y de los 85 apliquemos otro seguro, entonces a mí que me vengan a decir que van a quebrar, y un poco eso es lo que escuché al final de las palabras de la profesora Benavides al final de su intervención en CNN. Entonces, si nos pudieran ver y a lo mejor oficiar sobre las rentabilidades que deberían ser públicas además de este negocio. Después, a mí lo que me preocupa, lo que tiene que ver con el pilar solidario, porque coloquemos el foco en el asegurado, ¿no? Entonces, este pilar solidario, que es obvio, ¿no? Porque como es una renta fija en UF, por lo tanto el cálculo de ese pilar, ¿no es cierto?, de ese aporte del Estado también es fijo. Entonces, saber la opinión de ustedes, si nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿cómo alteramos también el pilar solidario, o cómo entregamos ese delta, pensando en la igualdad frente a la ley, entregamos ese delta que hoy día, ¿no es cierto?, no tienen todos, en términos del retiro y el uso del pilar solidario? La opinión de ustedes en esto. Lo tercero es la tasa de interés técnico, ¿no? Porque uno uno entiende la tasa de interés técnico más bien en las pensiones, ¿no es cierto?, programadas. Saber si es el mismo principio que se ocupa, quién lo calcula, si es la misma comisión que lo calcula en el otro. Y si tuviéramos que hacer la simulación entre haber aplicado la misma proporcionalidad, o sea, si yo retiro el 10, disminuyo el 10,
o si yo hubiese aplicado de mejor forma lo que tiene que ver con el recálculo de las pensiones. Porque lo que ocurre en el otro sistema, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con las rentas programadas, las jubilaciones programadas, ¿no? Ahí se produce un recálculo de la pensión, ¿no es cierto? Porque se recalcula lo menos una vez al año, pero cuando se extrae o se incorpora plata en el fondo, tú tienes la obligación o podrías pedir tu recálculo de pensión. Pero ahí pasa también, ¿no es cierto?, que la tasa de interés es distinta. Cuando se produjo el primer y segundo retiro, la tasa de interés era a favor del afiliado. En el tercer retiro tuvimos complicaciones y se disminuye la tasa, por lo tanto tuvimos complicaciones en términos de la disminución de la pensión, pero aplicó el pilar solidario. Entonces, yo quiero saber en ustedes si nos pueden ayudar a hacer el cálculo. ¿Qué pasa si yo digo, saco y recalculo la pensión de renta vitalicia, o saco y aplico lo que está hoy día en esto del 10%? Ahora, a mí lo que no me concuerda en el análisis de ustedes, y a lo mejor es ignorancia infinita, pero lo que no me concuerda es que aquí ustedes están planteando esto como si no hubiese devolución. O sea, aquí hay devolución. Por lo tanto, la preocupación que nosotros tenemos es que aquí hay una devolución hasta el final, hasta cuando la persona muere. Entonces, uno dice, bueno, no debería aplicarse o un recálculo de la pensión, ¿ah?, usando la tasa de interés que está vigente, que en este minuto no le conviene al afiliado, o hacer sencillamente una devolución, y ahí un poco lo que dice el profesor Pavé, ¿no? No desde el punto de vista sin incorporar tasa de interés, etcétera, sino yo hago una devolución, pero no ad eternum, o sea, no hasta el final que yo muera. Eso a mí me parece un despropósito, porque si uno hace un cálculo, la persona hasta puede reintegrar su anticipo hasta 5, 6 o 7 veces. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista del afiliado, yo creo que es un despropósito lo que está ocurriendo. A ver si nos pueden ilustrar en esas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sepúlveda, diputada Pamela Gil y después el diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Primero quiero agradecer presidente, agradecer a los profesores Ríos, Pavés, Benavides y Cifuentes sus intervenciones muy clarificadoras y que yo creo que, en definitiva, nos asientan el grave problema en el que estamos. Ustedes recordarán que durante la tramitación del tercer retiro del que soy autora, manifesté claramente, reiteradamente, durante el ejercicio de esa tramitación, pero además en bilaterales con la diputada Camila Vallejos, con la diputada Alejandra Sepúlveda, con el diputado Mulet, les señalé reiteradamente que era un gravísimo error refundir el proyecto de rentas vitalicias con el proyecto de tercer retiro, advirtiendo que nos íbamos a encontrar con este problema y justamente en resguardo de los intereses de los afiliados. En ese minuto aparecía o se hacía ver como que quien no propiciara que se refundieran los proyectos de renta vitalicia con el tercer retiro, estaban en contra de esas 650.000 familias de rentas vitalicias que necesitaban alguna ayuda. Retrucaba yo que como autora del proyecto original de rentas vitalicias, en que además lo importante es que allí se determinó esta fórmula de anticipo diferente de la fórmula de retiro, justamente en su entidad intrínseca, yo justamente para resguardar los intereses de los afiliados, me parecía que el problema era bastante simple y había que hacer un nuevo proyecto de rentas vitalicias por anticipo, con o sin devolución, eso sería materia de la tramitación, separado del proyecto de retiro, por ser de entidades completamente distintas, que simplemente contara con lo que no contó el primer proyecto de renta vitalicia, que fue el que hubo 5 parlamentarios que faltaron ese día y por lo tanto se perdió la votación por esa razón. A pesar de mi insistencia solitaria, finalmente
se refundieron los proyectos y estamos frente a un grave problema, presidente, tal cual como lo advertimos majaderamente durante la tramitación del tercer retiro, porque se trata justamente de proyectos no solo distintos en su fórmula, sino que necesitan en la tramitación, en la legislación de ellos, una conciencia distinta de la solución de estas ayudas. Y entonces estamos acá, presidente, frente al dictamen de la Comisión de Mercado Financiero, frente a la actitud displicente del gobierno, porque efectivamente, hay que decirlo, desde mi perspectiva, fuimos nosotros, o más bien aquellos que propiciaron el refundir dos proyectos que no tenían nada que ver, quienes nos metieron en este lío. Entonces, presidente, tenemos por supuesto la presión impresionante de las compañías aseguradoras y han quedado rezagados justamente aquello que se suponía que se quería defender, que son los intereses de los afiliados, que hoy día están nuevamente en cuestión. Por lo tanto, presidente, yo veo compleja la situación, y tengo que ser muy franca, situación advertida, ¿ya? No situación de la que no tuviéramos memoria, ni situación que sea de exclusiva responsabilidad del gobierno, su desidia o de las compañías aseguradoras, cuya reacción era evidente, obvia, completamente previsible, y también el dictamen de la Comisión de Mercado Financiero, es decir, era nuestra obligación, en mi opinión, como legisladores, prever eso, fue advertido y se hizo caso omiso de eso. Y por lo tanto, presidente, yo creo que frente a esta grave situación y con el objeto justamente de atender a los intereses de esas 650.000 familias que tienen rentas vitalicias, a mí me parece que la única salida de esto es conseguir una mesa de trabajo conjunta que efectivamente venimos proponiendo desde que se presentó el primer proyecto. No veo otra forma de salir de esto y, por cierto, creo que sería muy complejo que sometiéramos a votación este proyecto mientras no tengamos alguna claridad respecto de la solución efectiva del problema. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Diputado René Zanfirio. Y después me pidió la palabra el diputado Karim Bianchi y le vamos a entregar la palabra a los profesores porque tenemos otra invitada más para que pueda exponer. Así que, diputado René Zanfirio. Muchas gracias, presidente. Sí, quiero saludar y agradecer la exposición de los profesores, pero quiero tomarme la libertad de saludar especialmente a la presencia del profesor Hugo Cifuentes, con quien compartimos 5 años a partir de marzo de 1973 de, discúlpeme que lo diga así, pero trágica vida universitaria. Por el año ustedes comprenderán por qué digo trágica. Sin perjuicio de eso, no siempre se puede estar de acuerdo con todo lo que se plantea, pero fue un gran compañero universitario. Yo creo que hay cierta dosis de indignidad, presidente, cuando insistimos en la formación o en la petición de la constitución de una mesa técnica. Primero porque no estamos tratando, no es nuestro rol entregar respuestas técnicas a un problema político. Si estamos discutiendo la situación de las rentas vitalicias, es única y exclusivamente porque estamos enfrentando una situación de crisis sanitaria, social, económica y en el contexto de un proceso de reformulación de toda nuestra institucionalidad política a través de nuestro proceso constituyente. Entonces, si no ponemos el énfasis en los eventualmente beneficiarios del sistema de renta vitalicia y en cómo resolvemos esta situación o esta crisis social, económica y sanitaria, estamos resolviendo equivocadamente. Nuestro rol es, desde mi punto de vista, buscar soluciones políticas y no soluciones técnicas. Por su intermedio, presidente, quisiera plantear que me llama la atención lo planteado por el diputado Walker en el sentido de que corremos un grave riesgo en el evento que perseveremos en aprobar este proyecto. La pregunta es,
Y lamento que los diputados se retiren todos cuando uno interviene, pero bueno, así es. No hay peor sordo. No lo digo por todos, digamos, pero he visto cómo se van retirando de la sala. Cuando se plantea como un grave riesgo el perseverar en este proyecto, ¿cuál es el riesgo? El único riesgo que se está corriendo es que el gobierno, como lo anunció el ministro secretario general de la Presidencia, haciendo reserva de constitucionalidad hace un par de semanas atrás en esta misma sala, recurra al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional eventualmente le encuentre la razón y acoja el requerimiento. ¿Qué ocurre allí? Queda vigente el pronunciamiento que ha hecho y la forma como se está aplicando la reforma constitucional ya en vigor. Ese es el único riesgo. Es decir, las cosas no pueden ser peores que lo que son hoy día. Simplemente van a quedar en una situación de statu quo, si ocurriera aquello, que no es más que la misma circunstancia que se está viviendo hoy con las rentas vitalicias. Insisto en que no comparto el convocar a y que es indigno, seguir intentando una mesa técnica. En el primer proyecto, cuando hablamos de rentas vitalicias, estaba presente el presidente de la Asociación de Compañías de Seguros de Chile. Y se le pidió que dentro de un tiempo razonable, que se estimó en 2 semanas, nos hiciera llegar una propuesta de cómo ellos, las compañías de seguros, veían que se podía abordar esta temática. Ni siquiera tuvieron la deferencia de hacer llegar una línea que contuviera alguna propuesta. Nada, absolutamente nada. Con lo cual, queda de manifiesto que se han asilado en la Comisión para el Mercado Financiero, que ha resuelto una interpretación como la que conocemos respecto de este proyecto, a requerimiento, como lo señalé en la sesión anterior, de las propias compañías aseguradoras. Es decir, las compañías aseguradoras, a través de la mano mora de la Comisión para el Mercado Financiero, tomó el acuerdo que tomó y es el que está vigente ahora. Yo creo, presidente, que no podemos seguir dilatando la decisión de este asunto. No la podemos seguir dilatando, porque cada semana que pasa, evidentemente, la situación de los pensionados con renta vitalicia se hace más compleja. En un contexto, además, de una desocupación que bordea el 10%, con un aumento de precios de los productos de consumo básico realmente escandaloso, lo que da cuenta de un empresariado en Chile que está absolutamente desarraigado de las preocupaciones sociales que son responsabilidad nuestra afrontarlas y solo preocupados de satisfacer sus requerimientos económicos. Yo quiero pedir formalmente, presidente, concluyo con eso, que en la próxima sesión, que espero sea la próxima semana, es su facultad de resolverlo así, podamos votar en general y en particular este proyecto. Y me niego desde ya a un nuevo intento de mesa de negociación, porque aquello no va a ocurrir. Los empresarios ya nos dijeron que no por una parte, en un primer proyecto, y el gobierno vino expresamente a la sesión anterior a hacer reserva de constitucionalidad a través del ministro secretario general de Presidencia y del subsecretario del Trabajo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado René Zafiro. Diputado Karim Bianchi, para proceder a darle la palabra a los señores profesores y después darle la palabra a nuestra última invitada, la señora Evelyn Urrutia. El diputado Bianchi. Gracias, presidente. Yo me hago también parte de cada una de las palabras que dijo el diputado Zafiro. Acá tenemos un problema y tenemos que reconocer que este problema no lo creamos nosotros, lo creó el mismo gobierno a no entregar la ayuda a las familias que están en renta vitalicia. Hace casi un año, el mes de julio, hicimos un proyecto de resolución pidiendo un bono para las personas que estaban en renta vitalicia y las personas que estaban en sistema antiguo. Se dijo que no, luego se iniciaron también los proyectos, en el cual, como dijo la diputada Giles, faltó votación. Luego, bueno, esto se mezcló, yo no sé si es malo o es bueno, porque la derecha yo creo que estaba opuesta a votar esto y quizás una de las maneras que esto
se pudiese votar era que se mezclara, pero claramente tenía naturaleza diferente. Ahora este problema que nos da el gobierno, yo creo que insistir, como decían algunos diputados como Zafirio, la diputada Sepúlveda, en la mesa de negociación es nuevamente a que nos digan que no. Yo no sé cuántas veces vamos a esperar que se nieguen a negociar, ni siquiera están sentados a la mesa. Entonces, el respeto y lo que decía el diputado Zafirio, la dignidad, yo creo que no es un valor que debemos dejarlo aislado. Yo creo que se trata de dignidad de gente que está hoy día con una urgencia y que está esperando resolver lo que pase, o que ojalá algunos que ya retiraron esperan que esto sea retroactivo, alguna decisión favorable en el sentido de que no se cobre esto de por vida. Tenemos, como dijo el diputado Soto, un proyecto que entregó el Ejecutivo que, si bien tenía menos monto para poder retirar, no era la 150 UF, era un poco menos, no tenía estas condiciones que fijó el Senado y que la Comisión de Mercado Financiero se preocupó más de quizás evitar un conflicto para el país a nivel internacional que preocuparse de los pensionados de renta vitalicia. Entonces, yo creo que seguir preocupado de la condición de la aseguradora, seguir preocupado del Estado de Chile cuando el Estado de Chile no se preocupa claramente de los pensionados de renta vitalicia, y seguir invitando a poder conversar cuando ni siquiera lo quieren hacer, yo creo que estamos en una línea equivocada. Yo creo que la mejor manera de presionar justamente al diálogo es que se apruebe este proyecto. Es la única manera que quizás el Ejecutivo se involucre, porque va a pasar que si viene el cuarto retiro, va a volver a haber una renta vitalicia, y el problema que tienen hoy las aseguradoras, que están perdiendo sus afiliados, se va a seguir profundizando. Entonces, yo creo que va en la línea equivocada lo que hace la aseguradora, que lo que quiere es presionar mediante estas demandas, porque no están perdiendo, están presionando para evitar futuros retiros, y lo que está haciendo el gobierno, haciéndose el sordo, es justamente profundizando el problema que aquí queremos solucionar. Y yo veo que la solución avanza en que nosotros presionemos mediante el proyecto y busquemos, si es que allí ellos quieren negociar, pero creo que el que tiene que pedir la negociación es el culpable del problema, y el culpable del problema es el gobierno. Entonces nosotros no podemos seguir invitando a quien le sigue dando un portazo al Congreso y a los pensionados de renta vitalicia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Bianchi. Para finalizar, le vamos a entregar entonces la palabra a las consultas que existieron, a los profesores y profesoras que estuvieron presentes. No sé si alguno quiere hacerse cargo de alguna de las consultas. Profesor Hugo Cifuentes ha pedido la palabra. Profesor. Muchas gracias, presidente. Agradecer los conceptos que se han vertido sobre nosotros por los distinguidos diputados y diputadas, y decir lo siguiente. A mí lo que me mueve al venir a la comisión es la preocupación por las pensiones. ¿Qué quiero decir con esto? En los efectos que va a tener en el sistema de pensiones, en el cálculo de las pensiones, que podrán explicar con más propiedad quizás la profesora Benavides y el profesor Río, el efecto que tiene esta fórmula que se está planteando para la devolución o volver a la pensión inicial. Yo creo, y aquí sigo a la diputada señora Sepúlveda, por supuesto que cuesta hablar de mutualización en el contexto de compañías de seguro, pero ¿cómo surgió la seguridad social si no fue tomando del seguro privado los conceptos de mutualización? Porque el seguro social surge de tomar los conceptos del seguro privado, la prima, el siniestro, el riesgo, la prima. Y por consiguiente lo que hace la seguridad social, mire, si nosotros lo lleváramos a un sistema de reparto, si nosotros autorizáramos en un sistema de reparto el retiro del 10%, el resto de los cotizantes tienen que hacerse cargo de pagar la diferencia a los otros. Entonces, es esa la motivación que a mí me trae a venir y a la comisión a hacer nuestro planteamiento. Creo que lo que cabe aquí es razonar cómo buscar una salida en que nos permita reformar el sistema, hacer un cambio estructural de nuestro sistema de pensiones, porque hay necesidad de incrementar las cotizaciones de los empleadores, o sea, que tengan cotizaciones los empleadores, que no la tienen,
y que construyamos un fondo solidario que nos permita enfrentar mejor las pensiones. Esa es la motivación. Los actores, AFP, compañías de seguro, es un punto que estudiaremos en ese minuto. Hoy día lo que tenemos es las compañías de seguro. Ellas son las que otorgan pensiones y como dijo, si no me equivoco, la profesora Benavides, a nivel comparado no encontramos experiencias de aseguradores que no sean estas compañías de seguro, salvo que nosotros tengamos un sistema de reparto o mixto, en que hay un fondo solidario que se hace cargo de una pensión y prestaciones complementarias de empresa o individuales en que ahí se recurre a una compañía de seguro. ¿Cómo impacta esto en las pensiones? Muy fuerte, porque el pilar solidario, directa o indirectamente, lo vamos a tener que, digamos, requerirle que se haga cargo de las diferencias que no estén cubiertas, ya por el retiro del 10%, ya por el anticipo en las rentas vitalicias. Seguramente en una conversación posterior, buscando una solución, vamos a terminar en que el Estado va a tener que hacerse cargo de asumir estas diferencias, porque de otra manera nosotros nos vamos a quedar con un sistema de pensiones muy debilitado. Y incluso dando vueltas estos días con el profesor Ríos a ver cómo enfrentar esto, decíamos, si aquí lo que a lo mejor podría haber es un bono reconocimiento, en virtud del cual a futuro y según vaya cayendo el sistema, vaya el Estado asumiendo esa diferencia y no pensando en el resultado económico de la compañía de seguro, que no es mi tema. Solo me importa en cuanto ella afecte los resultados de las pensiones. Yo estoy disponible, como seguramente mis colegas, para hacer los estudios que fueran necesarios para ver cómo encontramos una solución, pensando sí en una reforma del sistema de pensiones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, profesor Hugo Cifuentes. No sé si alguno de nuestros otros invitados quisieran señalar algo para ir concluyendo esta fase. Señor presidente, solo quisiera, reiterar el agradecimiento por la invitación y adherirme a las palabras del profesor Hugo Cifuentes. La intención nuestra primera preocupación nuestra primera preocupación son las pensiones de las personas. Cuando nosotros hacemos referencia, hizo referencia Paula Benavides a la problemática de la insolvencia no la miramos desde el punto de vista de la problemática de la compañía de seguros, sino que interesa desde el punto de vista de los pensionados, no de la compañía de seguros. El pensionado es el primer afectado con la problemática de insolvencia que va a generar sin duda alguna un impedimento ya en el cumplimiento de la obligación de parte del asegurador. Entonces, ese es el punto que quisiera dejar asentado y quedamos también disponibles para lo que ustedes requieran en el futuro. No sé si Paula tendrá algo que decir adicionalmente. Muchas gracias, profesor. Profesora Paula Benavides. Muchas gracias, presidente. También muy breve, solamente agradecer a las diputadas y diputados por la invitación y la oportunidad de compartir en los alcances respecto de las mociones. Sumarme a que el foco al menos que tratamos y traté de tener en la presentación es en los impactos que las modificaciones pueden tener en los pensionados y en la estabilidad de sus pensiones, entendiendo la preocupación que está detrás de las mociones, que es válida lo que ahí se plantea, ¿verdad? Y respecto a algunas de las consultas de la diputada Sepúlveda, efectivamente hay muchos aspectos que también hay que mejorar en el sistema en su conjunto. Yo comparto totalmente la necesidad de una reforma estructural y muy profunda del sistema de pensiones, y también en el ámbito de rentas vitalicias hay harto espacio que mejorar, ¿verdad? En términos obviamente de márgenes, de cómo funciona, etcétera. Pero también lo que estamos viendo cuando las rentas vitalicias están yéndose a niveles muy bajos hoy día, es que toda la etapa pasiva, el manejo de los ahorros de la etapa pasiva se está concentrando en las AFP, que es la otra alternativa, ¿verdad? Cuando hay retiro programado, quien administra el retiro programado es la AFP y la AFP cobra una comisión. En promedio, las comisiones de las AFP sobre el retiro programado están del orden de 1 punto a 1,25% de las pensiones. Entonces creo que también hay que poner eso en la mirada
Y retomar un punto que planteaba la diputada Sepúlveda, es importante, creo yo, también mirarlo del pilar solidario, porque para alguien que no estaba pensionado, al caerle su saldo con los retiros, le cae su pensión autofinanciada y tiene un mayor aporte. En cambio, para el que está pensionado en renta vitalicia, ya estaba pensionado, no se le recalcula la pensión autofinanciada por la forma en que eso está establecido en el artículo 2, letra G de la ley 20.255 de reforma previsional del año 2008, y por lo tanto su complemento solidario permanece invariado. Entonces ahí hay inequidades que se van produciendo entre los que estaban afiliados activos, aquellos que son pasivos, y también hay diferencias entre los que están en renta vitalicia y distintos casos que se dan en retiro programado. Me quedo con eso y también disponible a lo que puedan requerir y se les pueda aportar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, profesora. Doña Paulina Benavides, yo quiero agradecer a todos los profesores y expositores. Me ha pedido la palabra también don Carlos Pávez. Don Carlos. Sí, muy brevemente, señor presidente, para reiterar el agradecimiento y la disposición para seguir colaborando en todo lo que ustedes estimen necesario para efecto de ir avanzando en las soluciones vistas desde un punto de vista más general y más de fondo, como también lo plantea el profesor Cifuentes, de las correcciones y mejoras que se podrá hacer para mejorar el sistema de pensiones, pensando justamente en el beneficio de los pensionados, digamos. Y desde el punto de vista también de lo que mencionaron el diputado Walker y la diputada Giles, yo estoy, como le digo, con total disposición, porque creo que necesariamente esto requiere un análisis bastante más extenso que lo que se puede abordar en algunas pocas sesiones. Y para poner un ejemplo de aquello, voy a tratar de responder muy brevemente un par de consultas que hizo por su intermedio, señor presidente, la diputada Sepúlveda, en cuanto a la aplicación o no, por ejemplo, la tasa de interés técnica de retiro programado. Obviamente es una normativa que afecta esa modalidad de retiro, la que administra los fondos de pensiones. En el caso de la renta vitalicia no existe un equivalente, digamos, es una determinante de las pensiones de la renta vitalicia, que la determina en función de sus cálculos, de sus estimaciones, la misma compañía de seguros. Pero hay dificultades también en lo que tiene que ver con las tablas de mortalidad. Han habido discusiones, yo aquí hago un disclosure de una declaración obviamente participado por mi rol anterior como superintendente, como presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, en lo que es la definición o actualización de las tablas de mortalidad que afectan los sistemas de retiro programado de renta vitalicia. Y ahí, con ese ejemplo, recalcar que más allá de las dificultades técnicas que tiene aquello, yo creo que es importante prestar atención en la incidencia que tienen, por cuanto muchas veces se ha manifestado de que el reconocimiento de esa mayor expectativa de vida que tienen las personas, que es un hecho de la causa, favorecería a todas las instituciones. Yo le digo derechamente, por ejemplo, cada vez que aumenta la expectativa de vida y que esa recogida en una tabla de mortalidad, solo como ejemplo, lo que se traduce en el caso de los pensionados por renta vitalicia no es en una disminución de su renta vitalicia, sino que en un aumento de la exigencia de las reservas técnicas para la compañía. Con esto solo quiero singularizar de que, al igual que quienes nos han acompañado hoy en día y también han participado con sus muy buenas exposiciones, lo que nos motiva justamente es esa preocupación de cómo mejoramos las condiciones de los pensionados, de las personas que están sujetas a recibir una pensión en cualquiera de los sistemas que están vigentes y cómo se pueden mejorar esos sistemas hacia el futuro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Yo quiero agradecer a cada uno de los intervinientes con sus presentaciones y con el ánimo que han manifestado para poder hacer un aporte en un proceso de discusión que me parece que es mucho más de fondo. Hoy día nos encantaría poder estar discutiendo este tema de fondo que dice relación con todas las pensiones, no solamente tratando de salvar un aspecto particular que hoy día nos tiene complicado, sobre todo después de la dictación de la última normativa que permitió el retiro de fondos previsionales. Así que muchas gracias a todos los profesores por su participación e intervención. Quiero darle la palabra, porque nos quedan pocos minutos de sesión, porque tiene todo el derecho de poder exponer la doña Evelyn. Diputado Walker, un segundo. Junto con reiterar el agradecimiento a todos los profesores, pedirles que se puedan tirar a la piscina, como decimos en buen chileno, y ayudarnos a construir una propuesta utilizando el pilar solidario, en la línea de lo planteado por la profesora Paula Benavides,
para presentarle esa propuesta al gobierno, porque creo que sería una gran solución. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Le dejamos la invitación que acaba de hacer el diputado Walker para trabajar en conjunto también. Vamos a estar en contacto con ustedes para ver si es que podemos hacer algún tipo de presentación. Le doy la palabra a doña Evelyn Urrutia, que es representante de la ONG de Pensionados Vitalicios, Respeto, Justicia y Dignidad. Doña Evelyn, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo a los presentes. Con estupor he escuchado a los expertos porque el objeto de esta sesión básicamente guarda relación con los boletines que están presentados por don Marcos Ilavaca y otros, y por don Karim Bianchi, y la afectación real que ha tenido estas normas de carácter general impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, que ha afectado de sobremanera a los 650.000 pensionados por renta vitalicia. Yo igualmente soy abogada, pero estoy desde la óptica desde el pensionado vitalicio, desde el afectado. Asimismo, me llama la atención de que se potencie o se resguarden los intereses de las compañías de seguro, tanto por diputadas y diputados. Esto lo están viendo los pensionados vitalicios y que ellos juzgarán. Sin embargo, quiero dar cuenta, señor presidente, que nosotros nos hemos reunido con el gremio, con la Asociación de Aseguradores de Chile, les planteamos, les formulamos una propuesta, fue rechazada obviamente. Le presentamos una propuesta al Ejecutivo, obviamente también fue rechazada, por lo tanto, bajo ese contexto, los pensionados quieren una solución pronta ante una escalada en descuentos que han visto. Por ejemplo, voy a dar casos concretos para graficarle a los diputados presentes, porque ya se fueron bastantes. De casos concretos, por ejemplo, a una pensionada le descontaron en su renta de mayo antes de recibir el monto del anticipo. Eso es inaceptable. A los pensionados interdictos se les ha impedido entrar por las plataformas digitales a sus curadores. Estos casos dan cuenta de cómo están operando las compañías de seguro, que no están ajustadas a las normas de instrucción de carácter general impartidas por la CMF. También me reuní con la Comisión para el Mercado Financiero, y aquí que hay expertos, hice la siguiente pregunta. Si los pensionados por rentas vitalicias tenían acceso o información a estas reservas técnicas bases que da cuenta el oficio circular 1208, y don Daniel García, que es uno de los recurridos por Confuturo, señaló que mediante ejercicios actuariales sí todos tienen derecho a solicitarlo, lo que no es efectivo en la práctica. Entonces, bajo ese contexto, miles de pensionados que han pedido estas reservas técnicas o se transparentaran, no han podido acceder a ellas, por tanto no tienen certeza si estas simulaciones o estos anticipos corresponden eventualmente a la realidad. Tengo el caso, por ejemplo, de un pensionado que entregó más de 4.500 UF, y en el ejercicio de simulación, por ejemplo, eran menos de 96 UF. Le dije que fuera a la compañía y eventualmente su anticipo correspondía a 150 UF. ¿A qué me voy, señor presidente? A las distorsiones, a la afectación, a una onerosidad excesiva que ha visto con estas normas de carácter general instruidas por la CMF, y que da cuenta de una afectación y una indefensión por parte del Estado en su conjunto, como asimismo nosotros, como señalé anteriormente, el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda nos ha rechazado, el Gabinete Presidencial también. Por lo tanto, el valor del diálogo que señaló ayer su excelencia, el presidente de la República, en la cuenta pública, no es válida para las organizaciones, por ejemplo, como nosotros, que representamos a miles de pensionados por rentas vitalicias. Y lo otro que quiero recalcar, señor presidente, es que usted la vez pasada ofició a la CMF, porque expuso tanto la Comisión para el Mercado Financiero en su momento, como el gremio o la Asociación de Aseguradores de Chile, pero se ha potenciado esta nobleza de este sistema de rentas vitalicias, pero se ha omitido este procedimiento sancionatorio, donde da cuenta de una década
de un actuar colusivo que engañaron a miles de pensionados por rentas vitalicias con SCON o certificados de ofertas falsos. Y eso da cuenta que este sistema no tiene de nobleza absolutamente nada. Inclusive, don Mario Gacitúa, su eje central, el presidente del gremio, es el robo de vehículos en vez del bienestar de las personas. Y ahí me llama otra vez profundamente la atención que estemos hablando de este seguro de rentas vitalicias como un seguro cualquiera, con esta mutualización común que hablan los expertos, que también los conozco porque me he reunido con el ex superintendente de pensiones, que también fue ex superintendente de valores y seguros. Pero no olvidamos que esto es seguridad social y que en el marco o en el escenario que se dictó la ley 21.330, fue en una situación de excepción, en una situación que daba cuenta y daba el mérito suficiente para darle solvencia o liquidez a estas personas que fueron engañadas por un sistema y que eventualmente puedan seguir siguiendo, los nuevos pensionados puedan seguir siendo engañados por estos agentes de venta o por este negocio intermediario. Bajo tales argumentos, señor presidente, lamento profundamente el desinterés del gobierno en ayudar a los pensionados por rentas vitalicias. Obviamente sabemos que hay intereses económicos, estos poderes fácticos que dominan a los poderes políticos y en el fondo vienen a afectar a las personas, que son realmente los que son afectados, y yo creo que, en mi opinión personal, toda vez que convivo diariamente con miles de pensionados por rentas vitalicias, sé la afectación, la pobreza que están padeciendo en la actualidad, y cada vez que se demora o cada vez que no hay una solución desde la dictación de esta ley 21.330, ha ido en escalada el aumento. Comenzaron a hacer los descuentos aproximadamente en 11.000 pesos, estamos hablando de por vida, y en la actualidad sobrepasa la UEF. Entonces, obviamente tenemos conocimiento que la UEF va en aumento, pero hay pensionados que en la actualidad le están descontando sobre los 36.000 pesos mensuales, lo que grava absolutamente su renta mensual sumado al sobreendeudamiento que está aproximadamente en un 88% de los pensionados por rentas vitalicias. Entonces, para concluir y no ser tan lata esta sesión, señor presidente, agradezco su invitación, pero da asombro de que siempre los expertos hablan de forma global. Sabemos que hay una reforma previsional que está estancada en el Senado y que vendría en el fondo a suplir 2,4 UF a las mujeres y 2 UF a los hombres. No sabemos el fundamento de por qué no se ha tramitado esa reforma. Sin embargo, el objeto de esta sesión es para dar cuenta de que este anticipo, si bien su objeto era ir en ayuda de los pensionados por rentas vitalicias, con las normas de instrucción quedó claramente que se va a resguardar siempre los intereses de las compañías de seguro, quienes no tienen el ánimo ni la voluntad de haber aportado, por ejemplo, sus conocimientos técnicos, como por ejemplo para estas sesiones cuando se estaba discutiendo la ley 21.330. Entonces, bajo tales argumentos, señor presidente, y para no ser tan larga esta sesión, pido que se tramite, porque es la única forma, señor presidente, de en el fondo obligar al Ejecutivo a que se haga parte, así como lo están haciendo las compañías de seguros con esta carrera judicial de interposición de recursos de protección y pidiendo indemnización de perjuicio al Estado. Creo que es la única forma de obligar al gobierno y que tenga la voluntad de poder entregar un bono compensatorio a los pensionados por rentas vitalicias que ya fueron engañados por el sistema, que ya el Estado se desentendió 40 años del mismo. Y eso sería, señor presidente, espero que haya voluntad política nuevamente de poder buscar un mecanismo, una solución para estas miles de personas afectadas y se tramiten estos boletines o de lo contrario el Estado, no sé, el gobierno cómo se hará cargo, pero creo que es un mecanismo para obligar al Ejecutivo y creo que es la única camino alternativo hasta el momento, porque voluntad política no hay.
y las reformas previsionales yo creo que se tienen que agilizar en el Senado, de lo contrario esta merma en las pensiones de las rentas vitalicias será de por vida. Eso es todo cuanto puedo señalar, señor presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, doña Evelyn. Solamente para aclarar, estos proyectos o sea, están en tramitación. De hecho, esta es una sesión de tramitación de los proyectos de ley, que es la fase donde en cada proyecto de ley se escuchan a los invitados que los señores y señoras diputados entregan. Estamos en plena tramitación del proyecto de ley, ¿ya? Solamente aclarar eso. No, sí lo sé, es que como escuchando a los expertos era como cada vez bajando más el nivel de la complejidad de que tiene el tema de estos boletines. Por eso hice este llamado en nombre de los pensionados vitalicios. Solo eso. Ya, listo. Muchas gracias, doña Evelyn. Gracias y agradecer a los profesores también invitados y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esto se levanta.